Paz de Cristo, Iglesia de Huamantla, deseamos que nuestro Señor Jesucristo siga bendiciendo a todos y a cada uno de ustedes en todas las áreas de su vida, principalmente con la salud, ya que con la vida, hermanos, pues vienen muchas cosas, pero si no hay salud, se torna complicado, se torna difícil, hermanos. Entonces, si le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos dé vida, pues darle gracias porque va acompañada de salud, hermanos. Deseamos que estén bien en todas las áreas de su vida, sigan cuidándose, sigan tomando las precauciones que se nos indican para no enfermar, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Vamos a meditar hoy en este punto doctrinal que anunciamos en la mañana, el punto doctrinal 10 que se llama bautismo. Entonces, hermano, te voy a rogar que me acompañes a hacer una breve oración para presentarle al Señor este mensaje, como siempre. En el nombre de Jesús, acompáñame allá en tu casa. Padre del cielo, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la vida y te damos gracias por la salud, Señor bendito. Gracias porque a tu iglesia los has estado cuidando, nos has guardado, Señor, y nos has ayudado, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos todavía allá en Puebla, Señor, y si alguien está enfermo aquí en Huamantla, Señor, pues llega a nosotros, Padre Santo, con información, con datos, Padre Santo, para ayudar o asistir en lo que sea posible, Señor. No tenemos noticias de algún enfermo aquí en Huamantla, Señor, te damos las gracias, pero te pedimos por los hermanos de Puebla, Señor Jesús. Ahora te presentamos este mensaje, Señor, y te pedimos que tú lo bendigas, Señor. Pon en mi boca tus palabras. Pon en mi mente tus pensamientos, pon en mi corazón lo que tú sientes, permíteme escuchar lo que tú oyes, Padre Santo, y déjame ver como tú ves, Padre Santo, para compartir este mensaje y sea de bendición. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos entonces primeramente, hermanos, a leer como lo hemos estado haciendo. Presten atención al punto doctrinal. ¿Qué dice nuestra Constitución de la Iglesia Apostólica? Bautismo. Creemos en el bautismo en agua, por inmersión y en el nombre de Jesucristo, el cual debe ser administrado por un ministro ordenado. El bautismo debe ser por inmersión, porque sólo así se representa la muerte del hombre al pecado. Creemos que debe ser semejante al bautismo, semejante a la muerte de Cristo, según Romanos 6, versículos del 1 al 5. Y que también debe ser en el nombre de Jesucristo, porque esta es la forma en que los apóstoles y ministros bautizaron en la edad primitiva de la iglesia, según lo prueban las Sagradas Escrituras en Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5 y Hechos 22:16. Amén. Son 5 citas, hermanos, en el libro de los Hechos que muestran cómo los bautizos que se realizaron en la iglesia primitiva eran hechos en el nombre de Jesucristo. Y creemos entonces que así se realizan de acuerdo a la Escritura. Bien, hermanos, vamos a continuar. Como base para este mensaje te voy a pedir que me acompañes a leer una de las citas que mencionamos, que está en Hechos 2:38. Y yo creo o espero, hermano, te invito a que te lo aprendas. Hechos 2:38. Si ya lo tienes, acompáñame a leerlo o sígueme en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Este texto, hermanos, te vuelvo a decir, es muy conocido y sería bueno que lo manejáramos completamente junto con los otros que leímos
para poder tener un conocimiento más amplio y dar una razón específica y sólida de la fe que tenemos en el bautismo en el nombre de Jesucristo, hermanos. Vamos a recordar brevemente algunas cosas. Mira, recuerda qué significa bautismo, ¿sí? Viene de la palabra bapto, de la palabra baptizo, que significa lavar o sumergir. Y obviamente, si tú lo analizas, está asociado directamente al uso del agua. Y si tomamos la palabra o consideramos el significado de bautizo como sumergir y la relación que tiene con el agua, entonces estamos entendiendo que si hay que sumergir algo, estamos hablando de una inmersión. Estamos metiendo algo al agua. Eso es básicamente lo que significa el bautizo. Yo sé que tú como cristiano lo debes saber, lo debes conocer, pero si hay algún amigo, algún familiar que tuviera alguna duda o que ya se le hubiera olvidado, pues bueno, vamos a recordarlo de esta manera, ¿sí? También hay que recordar que el bautizo, hermano, es un acto sacro, es un sacramento, ¿sí? Es un acto sagrado con el que nosotros demostramos públicamente que creemos a lo que dijo nuestro Señor Jesús en Marcos 16:16. Es una ordenanza de Jesucristo. Él lo dijo, ¿sí? Acompáñame a buscar o permíteme leerte qué dice Marcos 16:16. En el nombre de Jesús dice así, palabras de Jesús. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos presente. No solo que nos sepamos el texto, sino que tengamos presente que son palabras de Jesús, porque es cuando Él comisiona a sus apóstoles, ¿sí? Después de hacer discípulos, Él dice que sean bautizados, ¿sí? Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, hermanos. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Prediquen, hagan discípulos, ya que les hayan predicado, ya que les hayan predicado, ya que hayan hecho sus discípulos, entonces bautícenlos, ¿sí? Y el que crea y sea bautizado será salvo. Esa es la esencia de este pequeño mensaje que vas a encontrar en Lucas 16, capítulo 16, versículos 15 y 16, hermano. Entonces, este pequeño detalle es muy importante y nos da una solidez en este punto doctrinal, en esta enseñanza que tiene la Iglesia Apostólica y muchas otras iglesias cristianas, otras denominaciones, tienen este fundamento, pero con base en la palabra de Dios. Y es muy importante este pequeño, gran detalle, que fueron palabras de Jesucristo. Él dijo, bauticen, 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 ¿sí? Y bueno, hermanos, vamos a analizar brevemente 3 aspectos acerca del bautizo, acerca del bautismo, ¿sí? En primer lugar, ¿qué es el bautismo? ¿Sí? Como te mencioné hace unos instantes, el bautismo es un acto sacro, es un acto sagrado que nos lleva a confesar públicamente nuestra fe. Nos lleva a mostrarle al mundo, a la gente, que conocemos a Cristo y que creemos en Él y creemos a lo que Él dice. ¿De acuerdo? El próximo domingo, con la ayuda de Dios, si nos presta la vida, estaremos predicando algunos otros aspectos del bautismo, y hablaremos, está relacionado a la fe, relacionado a lo que menciona Santiago. Sabes que él dice que la fe sin obras es muerta. No tiene chiste, no tiene ningún sentido decir que creemos, pero no hacemos nada para demostrarlo. Entonces, por ahí viene también este asunto, ¿sí? Entonces, te digo nuevamente que el bautismo que realizamos es una confesión pública, es el acto de llevar a cabo lo que uno dice que cree.
como dice Santiago. Si puedes leer estos días qué dice Santiago respecto a la fe, le vas a encontrar el sentido. Si Jesucristo dijo en Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo, bueno, pues es lo mismo que si tenemos fe pero no tenemos obras, pues no sirve de nada. Si decimos que creemos en Jesús pero no hacemos lo que Él dice, pues no tiene ningún sentido, hermanos, ¿sí? Y entonces esto nos lleva, hermano, necesariamente no solo a creer en Jesús, no solo a creer en Jesús. Vamos a meditar en Santiago el próximo domingo, hermanos. Ve leyendo. Adelántate a la lectura para que sepas de qué estamos hablando, de qué estaremos hablando, ¿sí? No se trata solo de creer en Jesús, sino que hay que creerle al Señor, hay que creerle a Jesús. Y entonces, así demostrar que la fe es creer, y entonces creer es demostrar con hechos, con testimonio. Nosotros somos ese testimonio. Hace unos días vi una imagen en el internet donde decía que nosotros mismos, quizá seamos la única Biblia que puedan leer algunos incrédulos. Quizá alguien nunca ha tomado una Biblia o quizá nunca tenga la oportunidad de tomar una Biblia para leerla, para meditar en ella. Y entonces, viéndonos a nosotros, si hacemos y vivimos lo que leemos ahí, si hacemos y vivimos con fe, si llevamos a cabo lo que dice la palabra de Dios, es una manera visual, no textual, en que muchos pueden leer la palabra de Dios, ¿sí? Si reflejamos a Jesucristo, si mostramos amor, si hacemos lo que Él dice, entonces es la única forma, tal vez, en que muchos puedan leer la palabra de Dios o conocer de Él a través de nuestro testimonio, pero con fe. Lo que hagamos, pues hay que hacerlo con fe. Y más esto, que son palabras de Jesús. Cree y bautízate, dice. Díganles que crean para que se bauticen en el nombre de Jesús, hermanos. Hay quienes no practican el bautizo. Hay quienes no bautizan a la gente o lo practican de otra forma. Este es uno de los puntos que vamos a meditar más ampliamente el día domingo con la ayuda de Dios. Hay quienes no practican el bautizo, lo hacen de otra forma. Pero mira, digan lo que digan, hagan lo que hagan, hermano, te presenten la escritura como te la presenten, lo que digan, esto lo dije la semana pasada también, hermanos, lo que digan no está a la par, no está igual a lo que dijo Jesucristo y mucho menos por encima a lo que dijo. Porque hay quienes dicen que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya lo sabes. Hay quienes dicen, no hay que bautizar a la gente, nada más hay que hablarle de Cristo y con que crea, ya con eso se va a salvar. Pero eso es absolutamente equivocado, de acuerdo a la Escritura, porque te digo, lo que diga quien lo diga, no puede estar por encima de lo que dijo Jesucristo. Jesucristo no se pudo haber equivocado, ni se refería a otra cosa, a otro asunto. Entonces, hermano, esto es el bautizo, esto es el bautismo, una confesión pública de nuestra fe y la forma de demostrar que creemos con hechos en el nombre de Jesucristo, que creemos en Él, a lo que Él dice y manda que hagamos, según Marcos 16:16, según Hechos 2:38 y muchos textos más, hermano. Esto es el primer punto. ¿Qué es el bautismo? Después, vale la pena meditar y preguntarnos para decir, ¿para qué sirve? ¿Para qué es el bautismo? En segundo lugar, ¿para qué es el bautismo, hermano? Mira, debes tener entendido y debes saber que el bautismo es para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Pero aquí hay un pequeño detalle, hermano. Se llega a enseñar equivocadamente, se llega a enseñar erróneamente que para perdonar nuestros pecados, el bautismo abarca los pecados cometidos y los pecados por cometer. Es equivocado y es erróneo porque quien practique esta forma de bautizo
se está predisponiendo a seguir pecando anticipadamente. Y sí, ciertamente la palabra dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno. Pero acuérdate que la palabra de Dios también dice que el que peca deliberadamente, pues, ¿qué va a hacer? Queda una horrible expectación de eso. ¿Qué hacemos si desperdiciamos esa salvación que el Señor nos da? Entonces, están estas dos vertientes, hermano, ¿sí? El Señor perdona nuestros pecados. Hasta el día que nos bautizamos, perdona nuestros pecados. Pero de ahí adelante, según la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, quien bautiza para el perdón de los pecados pasados y pecados futuros, pues está haciendo mentiroso al Señor, está haciendo inválida esta palabra que el Señor hace que Pablo escriba, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces no tendría chiste. Si alguno está en Cristo, pues no tiene chiste si es nueva o es vieja, total. Si sigue cometiendo pecados antiguos o pecados nuevos, es lo mismo. Al fin ya es perdonado. Y ese pensamiento, esa idea, esa enseñanza es equivocada. Ciertamente, te digo, el bautismo es para perdonar los pecados cometidos. Y todos, hermanos, todos, hasta el día en que nosotros aceptamos a Jesucristo y decidimos bautizarnos, nuestros pecados de ahí para atrás fueron perdonados. De ahí en adelante existe la opción, existe otro mecanismo de perdón, ¿sí? La palabra de Dios dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda y oportuno socorro, ¿sí? Entonces, hermanos, los pecados que sí se llegan a cometer en un futuro después de conocer a Cristo, después de aceptar al Señor, creemos que no son deliberados, no son a propósito, no son con alevosía, no son con hermanos, no son con ventaja. Entonces, hermanos, ahí cambia la situación, porque tenemos la oportunidad de un arrepentimiento genuino día con día, o si es que pecáramos día con día, aunque sí, de muchas formas, ¿no? Pero si pecáramos de una sola forma o de varias formas día con día, a propósito o sin querer queriendo, tenemos la oportunidad de acercarnos continuamente, de pedirle perdón al Señor, ¿sí? Esa es otra forma, es otra vertiente, hermanos. Entonces, aunque el bautizo es para perdonar nuestros pecados, no abarca todos los pecados de nuestra existencia hasta el futuro. No sabemos si vamos a vivir mañana y ya nos estamos disponiendo a que nuestros pecados que vamos a cometer serán perdonados. Y por eso muchos practican esto y cómodamente siguen pecando, ¿sí? Hay quienes siguen robando, siguen diciendo mentiras, hay quienes tienen 2 casas, con 2 esposas, con muchos hijos, siguen haciendo cosas que desagradan al Señor, hermanos, por esta enseñanza, ¿sí? Por esta enseñanza, que el bautismo perdona nuestros pecados, pero todos, los pasados y los futuros, ¿sí? Esa es una cuestión, hermanos. El bautismo, hermanos, significa un antes de Cristo y un después de Cristo en cada persona. En ti y en mí, hermano, cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros morimos al pecado, se creó, así como en la historia, un antes de Cristo y después de Cristo. En la vida de cada uno. Así debe ser. Y entonces nuestra vida después de Cristo debe ser completamente nueva. Ya no debe haber pecado, o por lo menos debe existir una lucha real contra el pecado para no seguir, para no prevalecer, para no claudicar en el nombre de Jesucristo, hermanos. Entonces es ahí cuando se lleva a cabo, ¿sí?, ese acto de fe, de creerle al Señor, de creer que nuestros pecados fueron perdonados para tener una vida nueva en Cristo, hermano. Para eso es el bautismo, hermanos. Para eso hay que bautizarse, ¿de acuerdo? Es para morir al pecado.
Es para hacer morir al viejo hombre, para hacer morir a la vieja personalidad. Recuerda lo que dice Pablo, que somos sepultados con Cristo, que somos semejantes en su muerte, ¿sí? Y esa muerte se simboliza en el bautizo, en el bautismo. Cuando alguien es sumergido, está simbolizando la muerte, la sepultura, a la vieja personalidad, al viejo hombre, a las viejas costumbres, a la antigua manera de vivir. Y cuando sale del agua, pues a una vida nueva, a una vida llena de vida, valga la redundancia, a una vida nueva en Cristo, una resurrección, un levantamiento de los muertos. Eso es lo que simboliza el bautismo, hermanos. Para eso es, ¿de acuerdo? Entonces, mira, iglesia, yo sé que tú dominas y conoces este tema. Digo, hay que predicarlo para tenerlo presente, y si hubiera algún amigo que esté mirando y no sabe o no sabe cosas del bautizo, no sabe por qué bautizarse, o tal vez ya fue bautizado alguna vez, pero no se acuerda cómo lo bautizaron, suele pasar. Es que a mí ya me bautizaron de niño, es que yo me bauticé de grande en una iglesia, me invitaron, pero no me acuerdo cómo dijo el que estaba bautizando. Creo que sí dijo en el nombre de Jesús, o no me acuerdo, creo que en el nombre del Padre. Hay casos así, hermanos. Entonces, amigos, si alguien está mirando esto, tenga presente lo que estamos mencionando respecto al bautismo. ¿Qué es? ¿Para qué es? Y ahora vamos a ver brevemente cómo se realiza el bautismo. El bautismo, hermanos, un bautizo para una persona, para un pecador, se realiza primeramente invocando el nombre de Jesús. ¿Sí? Dice su palabra que ese fue el nombre que le fue dado a los hombres, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, que no hay mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo hombre. Entonces, por eso hay que invocar el nombre de Jesucristo, ¿sí? En el libro de los Hechos hay un texto que dice, ¿pero qué haces? Bueno, pues levántate y bautízate invocando su nombre. Búscalo, te lo dejo de tarea, ¿sí? Entonces, para realizar un bautismo, se tiene que invocar el nombre de Jesús, Jesucristo, de Cristo, Cristo Jesús, que haga referencia específica al Mesías, al enviado por nuestra salvación. Ese era el trabajo del Mesías, de Jesús, el Cristo. Ese fue su trabajo, pero la Biblia nos enseña que ese Mesías tuvo un nombre, ¿sí? Tuvo un nombre y fue Jesús. Entonces, un bautizo se realiza en el nombre de Jesús. Puede ser en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Es Él, el Señor, el Mesías, el enviado a salvar, ¿sí? Otro aspecto que se debe revisar, hermanos, es que el bautismo se realiza, como mencioné hace rato, por inmersión, ¿de acuerdo? Hay otros métodos, por aspersión, ¿sí? Hay quienes esparcen agua de muchas formas, ¿sí? Hay quienes bautizan de esa manera, invocando otro nombre o sin invocar nombres, ¿sí? El bautismo en el nombre de Jesús se realiza por inmersión. Se hace metiendo a la persona que se va a bautizar por voluntad propia, se hace metiéndola al agua y sacándola. Esa es la inmersión, meterla al agua, no salpicarle el agua, no derramarle el agua en la frente como a los niños les hacen, ¿sí? Con una jícara, o no sé cómo se llame, perdonen. Entonces, el bautismo, hermanos, otro aspecto es que debe ser por inmersión, debe ser sumergido en el agua, y eso es lo que te mencioné hace rato. Eso simboliza la tumba de Jesús, el ser sepultado, el ser metido, ¿de acuerdo? Para morir, o ya estando muerto. Eso es lo que simboliza el bautismo. Y el levantamiento del agua, te decía yo hace ratito, significa la resurrección que tuvo Jesucristo, la victoria de nuestro Señor Jesús sobre la muerte, la victoria que tuvo sobre ella,
Acuérdate lo que escribe Pablo y él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no lo pudo retener. Entonces, simbólicamente, ese acto de fe, ese acto público de bautizarse, simboliza una muerte al pecado y una resurrección para vida eterna, hermanos, en el nombre de Jesucristo, ¿sí? El levantamiento simboliza eso, la resurrección de Jesucristo, nuestra resurrección, cuando fuimos resucitados de la muerte al pecado, de la muerte de ese viejo hombre, de esa antigua manera de vivir. Nosotros fuimos resucitados para una vida nueva, como dice 2 de Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El viejo hombre ya quedó atrás, quedó sepultado, enterrado. Y sí, ese sí, muerto. Ahora miren, ha resucitado. Todo es hecho nuevo en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué se necesita, hermanos? Otros elementos que se necesitan para realizar el bautismo, pues es indispensable, hermanos, como te digo, invocar el nombre de Jesús, sumergir a la persona en el agua y también otros elementos que se necesitan, pues es la fe, creer, ¿de acuerdo? Creer en este acto, creer en que Jesucristo realmente perdona nuestros pecados ahí, que Él llevó nuestros pecados a la cruz y ahí fueron perdonados, ¿sí? Y entonces se lleva a cabo este acto de fe en el nombre de Jesucristo. Ese es un elemento. Otro, el arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento. Se dice que muchos llegan o llegamos a darnos nada más un remojón. Nos meten y nos sacan del agua, pero no hay un arrepentimiento genuino. De antemano no se tuvo fe, no se creyó en este acto, no se creyó que de verdad nuestros pecados fueran a ser perdonados. Entonces, sí, realmente no pasa nada. Se realiza el acto, pero sin fe, pero sin arrepentimiento, y entonces no surte ningún efecto, porque no hay una muerte espiritual al viejo hombre, no hay una sepultura real y tampoco hay una resurrección verdadera a una vida nueva, a un hombre nuevo, ¿sí? Entonces, lo que se necesita también, te digo, es fe, arrepentimiento y, por supuesto, un pecador, hermano, un pecador, es indispensable, ¿sí? La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, ¿sí? Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos pecamos, que no hay justo ni aun uno, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y para quién es esto, hermano? Pues para el pecador. Entonces, uno de los elementos principales que debe acompañar al bautismo es un pecador con fe, que crea en Jesucristo y que demuestre que le está creyendo, y con arrepentimiento genuino, hermano, en el nombre de Jesucristo. Y entonces así, hermanos, nosotros podemos decir con fe, con seguridad, con certeza, ¿qué es el bautizo? ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué me bauticé? ¿Por qué me bauticé yo? ¿Por qué es necesario que nosotros prediquemos el evangelio para que la gente se bautice? Con argumentos, ¿de acuerdo? Y argumentos sólidos. Y te digo, más sólido que las palabras de Jesús no hay. Marcos 16:16. Acuérdate, no hay argumento más fuerte, más sólido que eso. No hay palabras más firmes, fieles y verdaderas que las palabras de Jesús. Imagínate haberlo escuchado decir ese hermoso texto. Y entonces, hermanos, para terminar, solamente queda decir que recordemos. Recuerda, hermano, ten presente que Padre, Hijo, Espíritu Santo no son nombres de personas, no son nombres de alguien, ¿sí? Son títulos. Si quieres, les puedes llamar adjetivos calificativos, ¿no? Les puedes los puedes relacionar con pronombres personales, no sé, según la gramática. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, ¿sí?
y recuerda que la palabra de Dios dice que tenemos que invocar su nombre, ¿sí? Decir Padre, decir Hijo, decir Espíritu Santo es lo mismo que decir Eterno, es el Padre. Hijo es igual que decir Mesías. Espíritu Santo es lo mismo que decir Consolador, Roca Fuerte, Shaddai, Adonai, Jehová Rafa, Jehová. Entonces, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo es lo mismo que bautizar en cualquier otro título que tiene Dios. Es lo mismo y no surte efecto, entonces llega a ser como el ombligo, hermanos, ni nos sirve ni nos estorba, ¿de acuerdo? No sirve para nada. Entonces, hermanos, hay que recordar esto. Es por eso que nosotros bautizamos. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús bautiza en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y los apóstoles lo sabían, hermano, sabían a quién le correspondían estos títulos o atribuciones. Sabían quién era el Padre, sabían quién era el Hijo, quién era el Espíritu Santo. Tú y yo lo sabemos ahora. ¿Quién es? Ellos lo sabían en su momento. ¿Quién es? Digo era por el tiempo pasado, ¿sí? No porque haya dejado de ser, no te vayas a confundir, ¿sí? Ellos, como nosotros, sabemos quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, quién es la roca eterna, quién es la columna de fuego, quién es el Adonai, quién es el Consolador, quién es el Mesías, quién es Emanuel, quién es Dios con nosotros, quién es Jesús, Jesucristo, hermanos, lo sabían. Por eso es que ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y si tú lo analizas, hermano, amigo, tú si estás viendo y te resulta un poquito complicado o desconocido este tema, lee tu Biblia, lee el libro de los Hechos, principalmente los primeros capítulos. Ahí es donde se empiezan a realizar este tipo de actos sacros, estos sacramentos de bautizar a la gente. Ellos predicaban, la gente se arrepentía y los llevaban a las aguas para ser bautizados en el nombre de Jesucristo. No hay bautizos en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, ni en el nombre de los tres, ni en el nombre de alguno de los tres, solamente en el nombre de Jesucristo. Y ellos lo sabían, ¿de acuerdo? Entonces se llega a tomar por equivocación la palabra de Dios cuando dice que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas qué dice Mateo, capítulo 28, versículo 19? Mira, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí la comisión, el trabajo, recuerda que era hacer discípulos. Ya después de eso que los bautizaran, pero los apóstoles en ese entonces sabían quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo, como lo sabemos tú y yo ahora, ¿sí? El Padre de la creación, el Hijo en la redención, el Espíritu Santo derramado en nuestras vidas, es Jesucristo, es Él, no es su papá, no es un señor barbudo, centrado en un trono más grande que en el que él tiene. No, no es así, hermano. Se suele tomar equivocadamente este texto y entonces, hermanos, se toman otras vertientes, ¿de acuerdo? Que es en lo que vamos a meditar el domingo con la ayuda de Dios. Quienes no bautizan, quienes no realizan el bautizo porque dicen que solamente hay que tener fe, y quienes bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque así dice, ¿no? Así dice, pero no se hizo así, entonces los apóstoles estaban locos o eran unos completos desobedientes, hermanos. Entonces, con la ayuda de Dios, nos estaremos mirando el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en la casa pastoral, en el patio. Recuerden que ya tenemos habilitado el jardín, hay más espacio para estar más separados, para estar más a gusto, hermanos. Acompáñenos y ustedes, hermanos, vengan y traigan a un amigo en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Vamos a despedirnos entonces, no sin antes, te voy a pedir, si estás viendo esta transmisión, vamos a reunir nuestra ofrenda en el nombre de Jesucristo.
Recuerda que dice Malaquías 3:10. Prepara tu ofrenda ahí en el nombre de Jesús. Mientras yo busco Malaquías 3, versículo 10. ¿De acuerdo? En el nombre de Jesús. Ay, caray, perdón. ¿Ya lo tienes, hermano? ¿Ya tienes tu ofrenda? Malaquías 3, versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjate qué dice el 11, reprenderé también por ustedes al devorador y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Reúne tu ofrenda con fe, hermano, ahí en familia, ya que estás haciendo este devocional como si fuera un culto entre semana. Reúne tu ofrenda y vamos a despedirnos en el nombre de Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho, hermanos. Saludos y bendiciones a todos.